Saludos. El artículo que investigué trata básicamente sobre la metodología de análisis para el análisis sísmico de estructuras de concreto armado. Básicamente el artículo describe los cuatro principales métodos de análisis sísmico, los cuales son el análisis estático equivalente, el análisis dinámico lineal, el análisis estático no lineal y el análisis dinámico no lineal. Se hace una breve descripción de cada una de estas metodologías, la cual presentaré a continuación. El primer método que el artículo analiza es el análisis estático equivalente, el cual por su simplicidad y facilidad y bajo costo computacional es de amplio uso a lo largo de la historia del análisis sísmico en edificaciones. El método básicamente consiste en determinar el cortante en la base y distribuirlo a lo largo de los diferentes niveles de la edificación de manera proporcional. Una vez se obtiene el cortante por nivel, se va distribuyendo los diferentes elementos estructurales del sistema lateral para posteriormente diseñar cada elemento. Para determinar el cortante en la base, básicamente es un porcentaje del peso total de la estructura, es decir, el peso de la estructura se multiplica por un coeficiente. Ese coeficiente o la forma de calcular ese coeficiente varía en función del código de diseño de cada país o de cada institución que se esté utilizando, pero básicamente consiste en factores que dependen del tipo de zona en donde se encuentra la edificación, si es zona de riesgo sísmico alto, mediano o moderado, si el tipo de uso de la estructura, el factor de importancia, el factor R o factor de reducción por el tipo de sistema estructural utilizado y los factores de sitio, los cuales están relacionados con la clasificación del terreno donde se encuentra la estructura. Cada una de esas variables se combinan y a partir de ahí sale el coeficiente por el cual se multiplica el peso de la estructura y se obtiene el cortante de la base. A partir de ahí, el cortante se distribuye en cada nivel de manera proporcional en función de el peso o la masa de cada nivel en proporción con la masa total del edificio o el peso total del edificio. Como mencioné al inicio, es un método muy ampliamente usado, aunque se tienen aproximaciones o resultados que para ya edificaciones de cierta altura o importancia pudieran no ser tan precisos. Para ello se ha desarrollado otra metodología de análisis que es el dinámico lineal, el cual consiste en un análisis dinámico, a diferencia del anterior, el cual era un análisis estático, donde en este método se utiliza un análisis modal para determinar los modos de vibración de la estructura, así como la masa y la frecuencia de la misma, y en función de un espectro de respuesta o análisis tiempo-historia o registro tiempo-historia de terremotos que hayan sucedido y que tengan características similares a lo que se desean estudiar, se determinan las fuerzas laterales. Este método es un método dinámico, como mencioné al inicio, a diferencia del anterior, por lo cual se obtienen valores un poco más precisos o más afinados. Si bien es cierto que en esta metodología o por el proceso que se utiliza del análisis modal, se obtienen los valores máximos
de cada modo y se combinan entre sí. El problema de esta metodología es que como se obtienen los valores máximos de cada modo, en la realidad es poco probable que todos los valores máximos ocurran de manera simultánea. Por ende, hay que combinar los resultados con diferentes metodologías de combinación modal, como son el SRSS, o la suma de la raíz cuadrada de los cuadrados, o la ABS, que es el valor absoluto, la suma del valor máximo absoluto, con los cuales se pueden obtener ya resultados más apegados a la realidad. Luego de este método dinámico, mencionamos acerca del análisis estático no lineal, el cual es un método que básicamente consiste en someter a la estructura a incrementos de carga y monitorear algún nodo, monitorear ese nodo en función del desplazamiento. Esta metodología se utiliza principalmente para la evaluación de edificios existentes, o bien para, una vez realizado el diseño de una edificación con uno de los dos métodos anteriores, comprobar si la misma es capaz de desarrollar toda la resistencia instalada y tener un desempeño adecuado. La ventaja de este método es que nos permite determinar los mecanismos de fallo o de colapso que se irán presentando, o determinar si la estructura tiene la capacidad de alcanzar un desplazamiento objetivo o desplazamiento target, aguantando grandes deformaciones, aún incluso en el rango no lineal. Se considera un análisis bastante útil porque permite al usuario determinar posibles mecanismos de falla, y en caso de que se utilice para comprobar diseños iniciales y no evaluaciones de edificios existentes, se puede contemplar la zona donde o la manera en la que la estructura pudiera colapsar. Finalmente, el último método es el análisis dinámico no lineal. Es la metodología de análisis más compleja, pues involucra un análisis dinámico a la vez que se permite que la estructura entre en el rango no lineal, lo cual hace que a nivel de costo computacional sea bastante elevado, y que se vea la necesidad de generarse espectros de respuesta no lineales, o que se tomen registros de terremotos que son representativos para su adecuado uso. Es probablemente el método más complejo y exacto de lo que se tienen disponible en la actualidad, y por ello se utiliza para edificaciones especiales o que tengan un alto nivel de complejidad, o que se requiera conocer de manera exacta algún resultado. Sin embargo, por su alto nivel de complejidad y su alto costo computacional, se reserva para casos especiales. En conclusión, queda ya al diseñador juzgar de manera precisa cuál de las diferentes metodologías utilizar al momento de realizar un diseño, pues para edificaciones sencillas o pequeñas pudiera bastar con un análisis estático equivalente o un análisis dinámico lineal, pero ya para estructuras más complejas probablemente estos análisis dinámicos lineales no sean suficientes, y sea más propicio aplicar un análisis estático no lineal o un dinámico no lineal. Sin más, este sería el resumen del artículo que investigué.